Bueno, continuamos entonces con el plan reptiliano para el control de la humanidad. Este es el capítulo 12, es el penúltimo capítulo. Van a ser 13 capítulos y acá termino. Entonces vamos a continuar. Si llegaste acá y no has visto los 11 anteriores capítulos, búscalos en mi canal de YouTube para que tengas el contexto completo de esta serie que he desarrollado para todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, en el capítulo pasado hablamos sobre la huida de Hitler y Eva Braun en la Segunda Guerra Mundial, los dobles que los reemplazaron a ellos, ¿cierto? Y vamos a hablar acá de cómo Hitler y Eva Braun finalmente se mudan a una residencia a 100 kilómetros al norte de Bariloche, creo que es el sector de Angostura, que en esa época no estaba poblada como hoy, ¿sí? Entonces era el año 1947, ¿cierto? Ellos estuvieron un año de vacaciones en un pueblo de Brasil que se llama Casino y después se van a fijar su residencia en Inalco, o sea, eso todavía lo visitan muchas personas hoy. Esta casa que ustedes ven en la figura existe, en la foto existe, hay muchas personas que la van a visitar, ¿cierto? Adelante tiene un lago que se llama el Nahuel Huapi, por atrás montañas que limitaban en esa época, en el año 47, con Chile, y fue construida en el año 43 para planear la huida de Hitler de Alemania. En esa época el acceso a ese lugar solo se podía hacer o por barco, utilizando el lago, o por aire. Lo demás estaba despoblado. Hoy en día existen son caminos de piedra para llegar a pie a este lugar, pero lógicamente desde Villangostura, que creo que es el sitio más cercano allá en la Argentina, sí hay una carretera muy buena para llegar a esta hacienda o posada Inalco, que es donde estuvo Hitler. Allí vivió Hitler hasta el año 54, desde el año más o menos 47 que llegó hasta el año vivió hasta el año 54 con Eva Braun, cuando ella decide mudarse 400 kilómetros a un sitio llamado el Valle Hitler, 400 kilómetros creo que al suroeste de allá se muda. ¿Por qué se muda? Según parece, Hitler tenía en esa época dos hijos, ¿cierto? No se sabe o no estoy seguro de cuántos de esos dos hijos eran, si eran todos adoptados, porque finalmente se documentan cuatro hijos de Hitler, algunos adoptados. Lo que no tengo certeza o no logré encontrar es si todos los cuatro fueron adoptados o dos fueron hijos naturales de Hitler. En esa época Eva Braun se muda con los dos hijos, ¿cierto? Con sus dos hijas, se muda de allá de donde estaba de Inalco y se va más al suroeste a hacer una vida independiente de Hitler, de lo que él estaba desarrollando, de su tema del Cuarto Reich, aunque Hitler ya era más que todo una figura de autoridad para los planes del establecimiento del Cuarto Reich. Ya Hitler en esa época tenía 66 años, estaba bastante enfermo de Parkinson, seguía más enfocado en la meditación, en el estudio, en descansar. Y finalmente a Hitler se le sugiere que también se mude, se salga de allá en el año 55, un año después de que Eva Braun se fue, y que se encuentren allá con Eva Braun en Santa Clara, también un pueblo allá en la Argentina, y eso lo hace precisamente cuando Domingo Perón sale del poder. Acuérdense que Domingo Perón y Eva Perón son como los que respaldan a Hitler, le dan el permiso para llegar hasta allá, para sentarse allá con todos los integrantes de este régimen nazi que venía huyendo de la guerra, de los cuales algunos salieron para la Antártida a la base que dieron los extraterrestres aquí a Hitler, y otros se radicaron en Argentina. Finalmente se tienen indicios de la muerte de Hitler a los 97 años. Por allá en el año 86 se informó sobre que Hitler había muerto en Argentina y que en esa época seguía viviendo con Eva Braun y con sus cuatro hijos, algunos de los cuales eran adoptados. No se tiene certeza de cuáles eran adoptados, pero
digamos que la vida de Hitler fue bien extensa y siguió siendo como el líder de ese Cuarto Reich, aunque ya no participaba activamente, pero era la figura que los unía a todos, y parte de eso se logró gracias a su retiro allá en Inalco, en este lugar que les estoy mostrando, que aquí se ve con mucha más claridad, ¿cierto? La hacienda Inalco. Aquí al lado hay otras casitas donde se preparaba la comida que servían a esta hacienda, donde se tenía el personal de servicio que lo apoyaba a él, que custodiaban, bueno, que le permitieron vivir una vida en retiro totalmente tranquila, alternando con los viajes que hacía eventualmente hacia la Antártida, a la base subterránea entregada por los Dracos, y bueno, y todo el establecimiento del Cuarto Reich, y pues un tema que es la vida familiar de él cuando vivió allá con sus hijos, con Eva Braun, hasta su muerte. Ya vimos en el capítulo pasado que también estuvo específicamente en Tunja, aquí por Colombia, seguramente estuvo por varios lugares, evitaba tener fotografías, pero por razones económicas en algunos momentos tuvo que tomarse fotos, y por eso es que se encuentran algunas fotos de Hitler visitando unos lugares diferentes después de la guerra, mostrando la evidencia de que posteriormente él siguió vivo y siguió pues con el proyecto del Cuarto Reich, más ya como una figura que estando al frente directamente de ese proyecto. El líder de todo, que era Martin Bormann, que finalmente fue su mano derecha, llega a Buenos Aires el 17 de mayo del 48 y llega vestido como sacerdote jesuita bajo el nombre de Juan Gómez. La persona que ustedes ven ahí es una entrevista que le hicieron a este señor, el padre de este señor que aparece en la foto. Era el conductor de Martin Bormann en Argentina, fue el que lo recibió. Y su hijo, al que entrevistan acá, que está en la foto, es el que da evidencia de que su papá efectivamente fue el conductor, el que manejaba el carro de Martin Bormann. Martin Bormann pues se registró en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ese era el acuerdo para que llegara allá, y el 12 de octubre se le entregó un documento que se llama Estampa Azul, que le permitía permanecer legalmente en Argentina de manera indefinida. En el año 47, previo a su llegada finalmente a la Argentina, él se reunió con Eva Perón para acordar los aspectos económicos que tenía que entregarle a Eva Perón y a Domingo Perón para que fueran todos ellos aceptados en la Argentina. Se había acordado que Domingo Perón tomaba el 25% de todo el dinero que Martin Bormann había llevado a la Argentina, pero Perón, en esa reunión que él tuvo con Eva Braun, le manda a decir a Martin Bormann que él decidió tomar el 75%, o sea, rompió el acuerdo totalmente, y que Bormann solo se podía quedar con el 25%, y pues no tuvo otra salida que aceptar porque era el único país que lo recibía, ya estaba allá, y él se quedó con ese 25%, que era bastante dinero y que le permitía vivir tranquilamente, ¿cierto? Finalmente se quita la fachada de sacerdote, se va a vivir a Buenos Aires, establece una compañía de refrigeradores donde se supone que exportaba refrigeradores a todo el mundo, a diferentes lugares del mundo, pero con ese 25% del dinero que él tuvo de lo que consignó durante la guerra en los bancos de Argentina, en los bancos de Suiza, pues vivió tranquilamente y hacía muchos negocios. Una empleada de él que lo ayudaba como su mano derecha, su secretaria privada, Araceli Méndez, ¿cierto? Lo conoció con el nombre de Ricardo Bauer, entre las muchas identidades que tuvo en Argentina. Cuenta que él hacía muchísimos negocios, además de la empresa de refrigeradores tenía muchos negocios, le llegaba mucho dinero continuamente por transacciones de diamantes, de oro, de obras de arte. Entonces tenía una posición económica muy buena. Esa cuenta esta señora, quien fue la que le sirvió como secretaria privada y que finalmente dijo que cuando ella lo dejó tenía el nombre de Ricardo Bauer en la Argentina. Posteriormente no se sabe nada de él, pero la idea es que Martin Bormann siguió trabajando dentro de esa fachada que tenía, también en el proyecto del Cuarto Reich, viajando a la Antártida, estableciendo como esa nueva línea que ya habíamos visto de la guerra que supuestamente habían perdido los nazis, ¿ok?
Y hay algo importante que sucede acá cuando termina la guerra, y es que los aliados llegan a capturar a todos estos, digamos, investigadores o científicos nazis que trabajaban en los diferentes proyectos, ¿sí? Y la idea era que todos iban a ser enjuiciados e iban a ser procesados jurídicamente por los crímenes de guerra. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegan allá a Estados Unidos se da cuenta que la información que tenían estos científicos nazis era muchísimo, y se dan cuenta que el avance tecnológico del desarrollo de estos científicos nazis era muy superior, sobre todo en términos de fuerza aérea, a los Estados Unidos. Las investigaciones en temas de antigravedad que ni siquiera los Estados Unidos conocían eran muchísimo más avanzados de todos estos científicos nazis. Entonces, digamos que en esa época el presidente de los Estados Unidos se opone a recibir todos estos nazis, pero la CIA de alguna manera dice: es muy beneficioso para nosotros tener estos científicos y de alguna manera eh, que logren entrar a los Estados Unidos y tener un estatus legal en los Estados Unidos. Entonces se inventa una operación que se llama la operación Paperclip, ¿sí? Y esa operación lo que hace es hacer todo una estructura para que todos estos científicos que fueron capturados durante la guerra, todos estos científicos nazis que tenían la experiencia en la construcción de naves antigravedad, en la construcción de cohetes muy poderosos, no fueran enjuiciados, solamente algunos, como cortina de humo para decirle al mundo: sí, fueron enjuiciados estas personas del régimen nazi, pero muchísimos de ellos desde el año 45 hasta el 55, más o menos 1000 científicos les fueron entregada la nacionalidad americana y empezaron a trabajar en el programa secreto, digamos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en diversas empresas de los Estados Unidos, ¿sí? A diferente nivel, en investigación química, en temas específicos de aviones, de tecnología aeronáutica, además de tecnología secreta antigravedad. Y es así como todas estas personas que fueron integrantes de la Gestapo, que conducían experimentos sobre seres humanos, etcétera, etcétera, son incluidos dentro de los Estados Unidos dentro de la operación Paperclip, ¿sí? ¿Por qué? Por la tecnología que estaban manejando, porque esa tecnología no estaba a disposición ni siquiera cercanamente de los Estados Unidos. Imagínense en esa época ellos tener un ovni, una nave antigravedad, que era el Hannibal 1 y el Hannibal 1-2, o sea, el Hannibal 1 y el Hannibal 2, así se llamaban esos ovnis. Y Estados Unidos, en esa época apenas los hermanos Wright Patterson estaban construyendo los primeros aviones con los experimentos de los hermanos Wright, cuando ya los alemanes tenían toda una flota de naves antigravedad que eran capaces de viajar largas distancias, de salir al espacio, de ir a la luna, algunas ya con capacidades de llegar a Marte. Entonces la tecnología era sumamente avanzada, pero aquí pasa algo. También tenían los nazis mucha tecnología de cohetes. El líder de ese tema aérea es un señor que se llamaba Werner von Braun, quien finalmente fue el primer director de la NASA, de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, y era el que lideraba a todos estos científicos que conocían temas aeronáuticos. Entonces, es así como la operación Paperclip permite que todos estos científicos de los nazis se muevan a Norteamérica, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir con los desarrollos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y traer esas tecnologías de cohetes y sobre todo la tecnología antigravedad. Lo que iba a suceder es que la tecnología de cohetes iba a ser la cortina de humo que le iban a mostrar al mundo, que estaban avanzando, para ocultar el desarrollo en tecnología antigravedad, ¿sí? Vamos a ver cómo se establece ese enfoque para, para que no todo el mundo tuviera acceso a la tecnología antigravedad, sino solamente unos pocos si fuera una operación secreta. En esa época
los Estados Unidos se dan cuenta que efectivamente los nazis tienen una base en la Antártida, ¿sí? Entonces, y se dan cuenta que esa base en la Antártida es una amenaza para la seguridad nacional, que es una base en acuerdo con los Draco, la más alta casta de los reptiles, como ya lo vimos, y entonces deciden desarrollar una operación militar que se llama la Operación High Jump. ¿Sí? Este es el logo de la Operación High Jump y lo llaman como la operación, una expedición supuestamente al Polo Sur en el año 46 y 47 para temas científicos, pero no era verdad. Esta era la cortina de humo de esta Operación High Jump y, y comisionan específicamente a dos militares y encabezan al almirante Richard Byrd para liderar esta expedición, que el objetivo era ir y ver cuál era la potencia de esa base de los nazis en la Antártida, qué era lo que estaban desarrollando, qué era lo que tenían, y de alguna manera acabarlos, ¿sí? Acabarlos militarmente para evitar esa amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, y es así como se establece la operación High Jump. Pero sucede algo. Suceden dos cosas en esta operación High Jump. La primera es que cuando Richard Byrd van llegando allá, hacia el Polo Sur, a la Antártida, él empieza a hacer unos sobrevuelos, sí, sobre el Polo Sur, sobre toda la Antártida, y en un vuelo de esos encuentra que va en su avión, de pronto su avión pierde el control, o sea, ya pierde el control del avión manual y el avión es manejado como por una fuerza externa, y el avión en el que él va haciendo un reconocimiento entra como a una gran caverna que hay sobre la Tierra. Entonces él dice que él no podía manejar los controles y que el avión fue llevado como si flotara, y que dos tipos de platillos al lado y lado lo empezaron a acompañar, y que el avión entró como a una especie de una caverna gigantesca, y se dio cuenta que a medida que entraba en la caverna el clima iba cambiando, del clima del lado de la Antártida a un clima más boscoso. Incluso él cuenta en su libro que vio mamuts, que vio especies de animales que ya no estaban supuestamente vivos, que estaban extintos, y él vio mamuts caminando sobre la tierra, otros pájaros más grandes, diferentes flora y fauna, y se encontró como que eso era una biosfera totalmente diferente a lo que era el frío de la Antártida, y sigue entrando. En ese momento él lo confunde como si la Tierra fuera hueca, por eso escribió el libro La Tierra Hueca de Richard Byrd, pero realmente lo que él hizo fue entrar a uno de esos grandes cavernas que formaban los repositorios de lava, que ya hemos hablado, donde se podían construir grandes ciudades, y él entra a una ciudad muy moderna, con edificios en cristal, otros en metal, y su avión es llevado allá y aterriza en una plataforma, y básicamente le dicen que espere a que llegue el líder que quiere hablar con él. Y llega el líder y se encuentra él con que es una civilización intraterrena, o sea, una civilización mucho más desarrollada tecnológicamente que los humanos, y le dicen que le envía un mensaje al presidente de los Estados Unidos, y es que están acabando con el planeta con las pruebas nucleares que se están haciendo, con lo que hicieron en la guerra, pues en Hiroshima, y que ellos no van a permitir eso porque hay muchas más civilizaciones intraterrenas viviendo en el planeta, y que la Tierra no solamente pertenece a los humanos, y que por favor le lleven ese mensaje, que olviden las operaciones o las investigaciones de energía atómica, que es muy peligroso para el planeta, que ellos van a estar vigilándolos y van a estar muy pendientes de eso, y van a defender al planeta porque también es el hogar de ellos contra cualquier intento de desarrollar temas de energía atómica. Entonces se encuentra en esa primera instancia con esa civilización que le permite salir, le dice tome su avión, devuélvase, y entonces él sale, regresa al equipo que había llevado, y entonces sí se enfoca en la misión que inicialmente llevaba, ¿cierto? Entonces, después de esa sorpresa que él tuvo, ¿cierto? Quien realmente planeó la estrategia militar fue el almirante Chester Nimitz, y ellos llevaban 30 barcos, creo que 3, 4 portaaviones, 33 aviones, 4.700 marines,
y la idea era atacar esa base en la Antártida de los alemanes. Cuando ya había pasado lo del encuentro con esa civilización extraterrestre, él llega un poco confundido y dice, bueno, pero lo que vinimos a hacer es aquí acabar con esa base en la Antártida, y la idea era estar hasta junio de 1947, o sea, ellos salieron más o menos en diciembre, estar 6 meses, acabar con esa base alemana en la Antártida, tomar el control, mirar dónde más podían ellos instalar su base y eliminar esa amenaza para la seguridad nacional. Pero resulta que cuando ellos en febrero ya se deciden atacar esa base, salen miles y miles de ovnis, tecnología de ingeniería inversa de Alemania, y destruyen los aviones, destruyen los barcos, destruyen casi toda la flota militar que ellos llevaban, ya acaban con muchas, como con 68 o 100 marines que mueren en esas operaciones, pero sobre todo acaban todo lo que son aviones, barcos, portaaviones, los aniquilan, ¿sí? Y entonces almirante Richard Byrd de la operación High Jump no le queda otra después de esa experiencia sino que regresarse a los Estados Unidos y decirle al presidente, mire, allá hay una fuerza muy grande, muy poderosa, mucho más avanzada que nosotros tecnológicamente, que es imposible que podamos combatir por las naves que tienen. Fuera de eso, esta fuerza ya había mostrado su poder. Esta fuerza de los ovnis en la Antártida habían hecho un sobrevuelo sobre Los Ángeles en el año 1942 en un evento que se llamó la Batalla sobre Los Ángeles, que no mataron a nadie, sino más de 5.000, 8.000 personas en Los Ángeles vieron estos ovnis volar, que eran atacados por las baterías antiaéreas de los Estados Unidos porque pensaban que iba a ser un evento parecido al de Pearl Harbor, pero los ovnis no atacaron a nadie, simplemente volaron para mostrar su poderío y fueron vistos casi que por toda la ciudad de Los Ángeles en el año 42. Ustedes pueden buscar en YouTube Batalla sobre Los Ángeles año 1942 para que vean esta demostración de poder militar que tenían la Alemania nazi desde la Antártida y que eran capaces de sobrevolar Los Ángeles, no ser atacados y mostrar que tranquilamente podían pasar sobre esa ciudad. Y después hicieron más demostraciones. En el año 52 volaron sobre la Casa Blanca, donde nadie les podía impedir que hicieran esos sobrevuelos sobre la Casa Blanca. Y de ahí esta situación también refuerza la operación Paperclip que les conté anteriormente, porque era como una motivación más para decir, no, nosotros tenemos que incorporar aquí a los Estados Unidos a todos estos científicos alemanes para que nos ayuden a desarrollar toda esta tecnología, porque realmente estamos muy atrasados con respecto al desarrollo que tienen los alemanes y nos llevan ventaja, ¿no? Entonces, estas dos operaciones que fueron trascendentes, tenganlas siempre presentes. La operación Paperclip y la operación High Jump, que fue un intento para acabar con esa amenaza en la Antártida que no se pudo, y simplemente corroboró la importancia de la operación Paperclip de traer esos científicos a Alemania para que desarrollaran todo el tema de la Fuerza Aérea, de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, que fue la NASA, para siquiera poder tener tecnológicamente un acercamiento al poderío que estaban mostrando los alemanes con sus platillos voladores que ya estaban sobre la Antártida. Entonces, básicamente ahí se establece con esa fuerza y esa alianza con los Draco, sobre todo con la alta jerarquía de los Dracos, este gran Draco blanco que es altamente psíquico, se establece ya el nacimiento del Cuarto Reich. O sea, el Tercer Reich es el de la guerra, el Cuarto Reich como es ese nuevo modelo donde casi que toman el control de los Estados Unidos, de sus empresas, de las posiciones de presidentes, de gerentes de las diferentes organizaciones, porque básicamente eran los científicos que tenían la tecnología. Y se acuerda entonces que se iba a establecer el control de la humanidad y esclavizar a la raza humana para llegar a un nuevo orden mundial, ¿cierto? Y la idea era mantener a la raza humana aislada de todos esos desarrollos tecnológicos, ¿sí? Y evitar que tuvieran contacto con las civilizaciones benévolas que podían ayudar a la raza humana, como lo que ya vimos en esta serie,
que eran los liranos, los pleiadianos, andromedanos y atlantes, que siempre estaban abiertos y estaban respetando ese acuerdo de no intervención que se había firmado en el concilio de Andrómeda, donde se permitía que una nueva raza se desarrollara en el planeta sin intervención ninguna de las partes, pero que los dracos, los reptiles, no cumplieron su parte y más bien se enfocan en controlar a los seres humanos y evitar en lo posible que puedan salir del planeta o que puedan pedir ayuda a estas razas benévolas de andromedanos, atlantes, etcétera, pleiadianos, y lógicamente mantenerlos encerrados. Entonces, para eso, ¿qué hace? Pues teniendo una tecnología antigravedad, era muy peligroso liberar esta tecnología antigravedad para todo el mundo, ¿no? Entonces se crea una agencia espacial, ¿sí?, que se va a enfocar en el desarrollo de naves propulsadas por cohetes, ¿sí?, con el objetivo de tener al mundo siempre convencido de que el desarrollo que se tenían eran cohetes y que no había nada de tecnología antigravedad, que se iba a viajar a la luna en cohetes y ocultar los temas de ingeniería inversa que ya se conocían, ¿cierto? Los temas de antigravedad, los temas de las diferentes naves muy avanzadas que ya existían, y entonces básicamente enfocarse en que con los cohetes se tenía la seguridad de que ningún grupo de seres humanos iba a ser capaz siquiera de abandonar el planeta, ¿sí? No había riesgo de que se fueran, dejaran el planeta, que hicieran contacto con las civilizaciones que los pudieran ayudar, sino que simplemente quedaran encerrados en esta realidad, ¿cierto? Entonces, para promover este desarrollo de cohetes es que se establece la Agencia Espacial Nacional de la NASA, enfocada en la construcción de cohetes como cortina de humo para tapar el desarrollo de tecnología antigravedad, que realmente era el verdadero programa espacial, ¿cierto? Entonces se crea la NASA el 29 de julio del año 58 y casi que toda con integrantes del programa Paperclip, que eran nazis venidos de la Segunda Guerra Mundial. Werner von Braun, que era el jefe allá en la Alemania nazi, se vuelve el director de la NASA. Su hermano va con él, y muchos más alemanes, miembros de la guardia de la SS, algunos que supervisaban la fábrica de cohetes durante la guerra en la Alemania nazi, la fábrica que se llamaba Mittelwerk 2, de los directores de toda esa fuerza de obra esclavos que tenían allá para trabajar los alemanes, los ingenieros de túneles de viento, Theodor Sobel específicamente, Arthur Rudolph, el director de producción de la planta de cohetes de Mittelwerk en la Alemania, el director técnico de esa misma planta, el gerente general de la planta, y Kurt Deus, que es miembro de la SS y de la Gestapo, son los que pasan a integrar la Agencia Nacional Espacial, pero enfocada en ¿qué? En tecnología de cohetes. ¿Por qué? Porque es la cortina de humo para hacer creer a todo el mundo que vamos a desarrollar cohetes habiendo ya naves de tecnología antigravedad, que son las que están operando, ¿cierto? Entonces el programa espacial falso, digamos que es el que conduce la NASA, es donde se desarrolla el Apolo 11, imagínense ese cohete con todo ese humo y todo ese ruido para viajar a la luna, cuando ya existían naves antigravedad que en menos de 10 minutos podían ir tan lejos como la luna o como Marte, ¿cierto? Entonces la NASA es como una operación compartimentada para seguir trabajando en el desarrollo de cohetería. Incluso los integrantes de la NASA no saben nada de la tecnología antigravedad. Ellos creen que lo que están haciendo en cohetes es lo máximo, es el máximo desarrollo tecnológico, pero la mayoría de ellos no tienen idea de que hay desarrollos mucho más avanzados en tecnología antigravedad. Es tanto que la NASA escasamente trabaja en ese proyecto de llegar a la Luna, falla tratando de llegar a Marte, y posteriormente se enfoca es en mantener la Estación Espacial Internacional allá arriba, allá dándole vueltas al planeta, ¿cierto? Manteniendo esa cortina de humo, mostrándonos a nosotros que se están trabajando grandes desarrollos en cohetes para salir, para ir a Marte, cuando ya existe tecnología antigravedad que cumple esa función, ¿cierto? De manera que el espacio, la tecnología espacial se vuelve hasta hace unos años monopolio del gobierno de los Estados Unidos,
hasta que llegan los chinos. Los chinos desarrollan un programa espacial chino, ¿sí? Que es capaz de viajar a la luna y viajar al lado oscuro de la luna, donde descubren cosas muy interesantes que todavía no han divulgado, asentamientos especiales que todavía no han divulgado, y por los chinos haber llegado a tener ese poderío ya espacial, se quita como esa supremacía norteamericana en el programa espacial y los chinos empiezan a tener participación también en los grandes descubrimientos de tecnología antigravedad, de arcas espaciales que hacen los norteamericanos, porque ya los chinos son muy poderosos. Entonces ya no es solo los Estados Unidos que van a identificar un arca espacial en el Triángulo de las Bermudas que genera ese tema de esa energía que como que se lleva a los barcos, como ese cambio dimensional que hace que desaparezcan las cosas debido a un arca espacial que hay debajo. Ya había hablado en videos anteriores de arcas espaciales, sino que ahora los chinos tienen la fuerza para participar en las expediciones a las arcas espaciales en la Luna, las arcas espaciales encontradas en el Triángulo de las Bermudas y en diferentes lugares del planeta, que son grandes naves extraterrestres, unas biosferas completas con lagos, con bosques, donde básicamente es como un planeta, una gran nave que parece un planeta que es capaz de viajar y que siguen enterrados hoy en la Tierra. Algunos están despertando, no se sabe por qué, seguramente hay un momento donde estas arcas van a surgir en el cielo, ¿no? Entonces, este programa espacial falso nos mantiene a todos los seres humanos pensando que lo que existe es tecnología de cohetes, cuando eso no es verdad, ¿cierto? Y el verdadero programa espacial, digamos que un informante que aparece que se llama el Capital Billinghouse, dice que la NASA está investigando con tecnología antigravedad y de platillos voladores desde el año 1962, aunque ya hay un grupo que lo hace desde mucho antes, desde cuando llega la operación Paperclip ya había acceso a estos platillos. Este señor, el capitán On-House, dice que se desarrolló un simulador de vuelo, escuchan bien, un simulador de vuelo de platillos voladores en el área 51 desde el año 53, ¿sí? ¿Y por qué se desarrolló este simulador de vuelo? Porque una raza extraterrestre llamada los Evens, una raza benévola, hizo un programa de intercambio de vinieron acá, ellos dejaron un ovni a disposición, digamos, que de estos investigadores para que hicieran ingeniería inversa, fueran capaces de establecer bases humanas en la Luna y Marte, y hicieron como ese regalo. A cambio, un grupo de seres humanos podían viajar a este planeta de los Evens que se llamaba Serpo, y sobre esta historia se desarrolla una película que se llama Encuentros cercanos del tercer tipo. Cuando ustedes ven esa película, es realmente que es una película de hace muchos años de Steven Spielberg. Está basada en estos hechos de esta civilización que entregó una nave y que se llevó más o menos 10 personas a vivir durante 5 años inicialmente, que se extendieron casi hasta 10 años en el planeta Serpo, un planeta donde vivían esta raza extraterrestre, un planeta de 2 soles, donde el día era muy largo, casi de 48 horas, y nunca era de noche porque habían 2 soles en el horizonte, y gracias a ese ovni que regalaron, hicieron ese desarrollo de ese simulador de ovnis, esa ingeniería inversa, de manera que se prepararon muchos pilotos humanos para ser capaces de volar naves u ovnis con esa velocidad, ¿cierto? Entonces, digamos que esa ayuda se recibió y ya los humanos podían construir sus propios ovnis. También se recibió ayuda de un extraterrestre que en el incidente Roswell, el 7 de junio del año 47, sobrevivió, vivió hasta el año 1952, y entregó también información científica importante e información de cómo se desarrollaban las naves, cómo se desarrollaba la tecnología antigravedad, cómo se usaban las naves y cómo era la forma de vivir de ellos. Hay un libro muy interesante de Matilda O'Donnell que se llama Entrevista con el extraterrestre, está en español,
y habla del contacto que tuvieron con ese extraterrestre que sobrevivió a Roswell, diferente a los Evans que regalaron esa nave que es la base de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Este extraterrestre que sobrevivió al incidente de Roswell, todos trataron de comunicarse con él y la única que pudo hacerlo de manera efectiva fue una enfermera que estaba dentro de ese grupo, que era Matilda Donnell. Entonces empieza a escuchar lo que le dice y lean el libro porque es bien interesante todo lo que este extraterrestre cuenta sobre cómo está formado el dominio, sobre que ellos son seres sintéticos que pueden trasladar el espíritu a diferentes cuerpos, hasta un cuerpo sintético, y que realmente lo que menos importa es el cuerpo sintético, que es el que nosotros vemos como un extraterrestre gris, pero que realmente hay una conciencia que la pueden mover a donde quieran y que básicamente este es su planeta y son sus dominios, ¿sí? Lean el libro que se llama Entrevista con el extraterrestre para que identifiquen esto. Entonces, esas naves que encontraron en Roswell, que fueron regaladas por los Evans, ese simulador para pilotos humanos de ovnis, hace que se desarrollara un nuevo programa especial donde se construyeron naves tipo cigarro, esas naves que son grandes, de 1.5 kilómetros, que podían llevar 300 personas, y naves pequeñas para explorar. Todo esto lo confirmó Ronald Reagan en junio 11 de 1985, ¿cierto? Tanto que una de esas primeras naves fue el SS Nautilus X, que es una nave que opera en el espacio profundo. Es una nave que nunca la van a ver ustedes en la atmósfera, sino es una nave que siempre está afuera patrullando el espacio profundo. Otra nave que se desarrolló con esta tecnología de ingeniería inversa gracias a esas naves capturadas al regalo de los Siemens de tecnología antigravedad fue el TAW-50, que es una nave totalmente humana que viajaba a 45.000 kilómetros por hora, podía salir fácilmente al espacio, tenía toda la fuerza para salir al espacio, superar la gravedad, tenía tecnología de invisibilidad, fue construida en las montañas de Utah, en Salt Lake City, esa ciudad de Utah que quedaba cerca ya pues a la base donde construían este tipo de naves como el TAW-50, y naves triangulares antigravedad como el TR-3B, que es una nave antigravedad muy grande que tienen capacidades ya para llevar hasta 2.000 pasajeros. De manera que con ese programa espacial que se desarrolló, era un juego de niños viajar a la Luna o viajar a Marte en cualquier momento, y se comienzan a desarrollar entonces asentamientos humanos en la Luna y en Marte, e investigaciones especiales en la Luna y en Marte. Sí, o sea, ese es realmente el verdadero programa espacial. Y acá para los alemanes, los Draco, y este regalo de estas civilizaciones extraterrestres permiten el desarrollo de este nuevo programa espacial, no el que encubre la NASA, que nos permite o les permite a estas personas que tienen acceso viajar, hacer viajes interestelares muy largos, llegar a la Luna, llegar a Marte, establecer bases humanas allá, desarrollar nueva tecnología, viajes en el tiempo y muchas iniciativas adicionales a las cuales no tenemos acceso actualmente nosotros, ¿ok? Bueno, entonces este capítulo lo voy a dejar ahí. Con el siguiente, que es el último capítulo, el capítulo 13, termino con esta saga, haciendo un recorrido por la importancia que ustedes conozcan toda esta información, para que al final lleguemos a la conclusión que bajo todo este dominio reptiliano que tiene la humanidad, lo más importante en el ser humano es despertar su poder interior, ¿sí? Es decir, ser responsable de la creación de su realidad, olvidarse de mirar hacia afuera, de pedir cosas afuera, de dejarse engañar, y saber que dentro del corazón conectamos con la fuerza del espíritu, y conectando con la fuerza del espíritu y el poder interior podemos salir del control de este plan reptiliano. Es el único camino. Si ustedes siguen pidiendo a entidades externas, dejando su poder en iglesias, en grupos, no lo vamos a lograr, ¿sí? El único camino es el regreso a la fuerza del poder interior. Bueno, vamos entonces para el último capítulo, el capítulo 13 de esta saga. Ya nos vemos. Un abrazo para todos ustedes.